Z no está. Y vamos a tener la derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z más la derivada segunda de B respecto de X respecto de Z. ¿Sí? Gamma XZ, la variable que no está presente es Y, entonces vamos a derivar gamma XZ respecto de Y. ¿Y qué vamos a tener? La derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. Y gamma YZ, la variable que no está presente es X, entonces derivamos respecto de X, que vamos a tener la derivada segunda de B respecto de X respecto de Z, más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. ¿De acuerdo? Ahora estas ecuaciones derivadas respecto a la variable que no está presente, voy a derivarlas respecto a una variable, todas respecto a una misma variable. Por ejemplo, la variable X. Entonces voy a tener la derivada de gamma XY respecto de Z, eso voy a derivar respecto de X. Voy a tener la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Z es igual a la derivada tercera de U respecto de X, Y y Z, más la derivada tercera de B respecto de X respecto de Z. La siguiente ecuación, que es la derivada de gamma XZ respecto de Y, voy a derivarla respecto de X. ¿Y qué voy a tener? Derivada segunda de gamma XZ respecto de X respecto de Y es igual a la derivada tercera de U respecto de X, Y y Z, más la derivada tercera de W respecto de X respecto de Y. Y finalmente, la derivada de gamma YZ
respecto de x, voy a volver a derivar respecto de x. Y voy a tener la derivada segunda de gamma y z respecto de x es igual a la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, más la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y. Son las ecuaciones 28, 29 y 30 respectivamente. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Habrá que ver por qué. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Affleck. Si pensabas que nadie podía decirle. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar las ecuaciones 28 y 29 y voy a restar de esa suma la 30. ¿Sí? Voy a sumar las ecuaciones 28 y 29 y voy a restar la ecuación 30. ¿Qué voy a tener? La derivada segunda de gamma x y respecto de x
respecto de z, más la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de y, menos la derivada segunda de gamma yz respecto de x, es igual a 2 veces la derivada tercera de u respecto de x respecto de y respecto de z. Y pare de contar. A ver, fijarse. Sumando la 28 y la 29 y restando a esa suma la ecuación 30. Y aquí tenemos eso. Ahí está. Bien. Para las otras ecuaciones, tenemos que proceder de la misma manera, o sea, hemos derivado respecto a la variable no presente y luego respecto a x, a una variable. La próxima ronda debería ser respecto de y la subsiguiente respecto de z. Y de ahí obtenemos estas ecuaciones. 2 veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z es igual a la derivada respecto de x de la derivada de gamma xy respecto de z más la derivada de xz respecto de y menos la derivada de gamma yz respecto de x. Esa es la primera. La segunda, 2 veces la derivada segunda de epsilon y respecto de x respecto de z es igual a la derivada respecto de y. ¿De quién? De la derivada de gamma xy respecto de z menos la derivada de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Y la última, 2 veces la derivada segunda de epsilon z respecto de x respecto de y es igual a la derivada respecto de z, ¿de quién? De menos la derivada de gamma xy respecto de z, más la derivada de gamma xz respecto de y,
más la derivada de gamma y z respecto de x. Y ahí tienen las otras ecuaciones de compatibilidad. Por favor, si hubiera alguna pregunta, las primeras ecuaciones de compatibilidad son las ecuaciones 27 y las siguientes son las ecuaciones 31. Con eso habríamos concluido el capítulo de deformaciones en su parte teórica. La próxima semana vamos a hacer ejercicios ahora, ¿sí? Y la próxima semana estaríamos dando el examen. Ahí están las ecuaciones completas de continuidad, las ecuaciones 32. Muy bien. A ver, veamos algunos ejercicios. Dice, el vector desplazamiento de un punto P de un medio continuo elástico de componentes referidas a un sistema cartesiano ortogonal es
U igual a 4ax cuadrado, b igual a 8az cuadrado y w menos 2ay cuadrado. Siendo A una constante, se pide, inciso A, calcular la matriz de deformación, inciso B, calcular las deformaciones y direcciones principales en el punto P, 1 medio, 1, 1. Bien, entonces procedamos. Epsilon x es la derivada de u respecto de x, eso es 8ax. Epsilon y es la derivada de b respecto de y, no es función de y, b, 0. Y epsilon z es la derivada de b doble respecto de z, tampoco es función de z, 0. Gamma xy es la derivada de u respecto de y, que es 0, más la derivada de b respecto de x, que también es 0. Gamma xz es la derivada de u respecto de z, que es 0, más la derivada de b doble respecto de x, que también es 0. Gamma yz es la derivada de b respecto de z, eso es 16az, más la derivada de b doble respecto de y, que es igual a menos 4ay. Por lo tanto, la matriz de deformaciones será 8ax, 0, 0, 0, 0, 1 medio de gamma yz. Tendríamos 8az menos 2ay. Entonces factorizamos 2a. ¿Y que vamos a tener? 4z menos y. 0, 2a, 4z menos y, 0. El inciso A está cubierto. A ver ustedes el inciso B, por favor.
Trabajar, por favor, trabajar.
Tenemos a ver, veamos. Bien, la matriz de deformaciones en el punto 1 medio 1, 1 es igual a 4A 0, 0, 0, 0, 6A, 0, 6A, 0. Queremos hallar las deformaciones principales. Entonces vamos a tener el determinante de 4A menos epsilon, 0, 0, 0 menos epsilon, 6A, 0, 6A menos epsilon igual 0. Resolviendo 4A menos epsilon por epsilon cuadrado menos 36A cuadrado. Eso es igual a epsilon 1, 6A, epsilon 2, 4A y epsilon 3 menos 6A. Bien, ya tenemos las deformaciones principales. Ahora las direcciones principales. Para epsilon 1, (6A). Vamos a tener menos 2A alfa igual 0, menos 6A beta más 6A gamma 0, 6A beta menos 6A gamma igual 0, y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Bien, de la primera expresión, 2 alfa no es 0, pero alfa sí puede ser 0. Y de las dos restantes ecuaciones, si trabajamos ambas, vamos a tener 0 igual a 0. Por lo tanto, de cualquiera de ellas despejamos gamma y va a ser igual a beta. Reemplazamos alfa y gamma en la última expresión, que es la norma del vector unitario al cuadrado. Tenemos 2 beta cuadrado igual a 1, beta igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Si tomamos el positivo, como debemos hacerlo, entonces gamma es 1 sobre raíz de 2 y U1 va a ser igual a 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Para epsilon 2 igual a 4 alfa, ¿qué vamos a tener? 0 alfa igual a 0, menos 4A beta más 6A gamma igual a 0,
6a beta menos 4a gamma igual a 0 y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Cero alfa es igual a 0, 0 es 0, pero alfa podría no ser 0. Entonces trabajamos con las ecuaciones restantes. ¿Verdad? Si multiplicamos la segunda por 3 y la tercera por 2, ¿qué vamos a tener? 18a gamma menos 8, 10a gamma igual a 0, de donde gamma igual a 0 y beta también igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener alfa cuadrado igual a alfa cuadrado igual a 1. Alfa igual a más menos 1. Tomamos el positivo y U2 es igual a 1, 0, 0. Por favor, si hubiese alguna pregunta, decir. Finalmente, para epsilon 3 igual a menos 6a, ¿qué vamos a tener? 10a alfa igual a 0, 6a beta más 6a gamma igual a 0, 6a beta más 6a gamma igual a 0 y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Bien, de la primera expresión 10a no es 0, pero alfa sí puede ser 0. Y si trabajamos con la segunda y tercera, eso nos va a dar 0 igual a 0. Por lo tanto, gamma igual a menos beta de cualquiera de ellas.
Entonces reemplazamos y vamos a tener 2 beta cuadrado igual a 1, de donde beta igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Si tomamos el positivo, gamma será igual a, aquí está más, ¿no? Es menos 1 sobre raíz de 2, gamma. Gamma igual menos 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, U3 es igual a 0, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Y ahí está, tenemos las direcciones principales. Problema resuelto. Por favor, si hubiera alguna pregunta. ¿Preguntas? Otro ejercicio dice, dada la viga rígida ABCD, sometida a una carga P en D, hallar las deformaciones en los elementos verticales de igual rigidez constante EA. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este desplazamiento de la viga. Como es rígida, se desplaza así. Vamos a hallar las reacciones en los elementos verticales. Entonces, ¿qué voy a decir? La suma de momentos en A igual a 0, ¿no? Momentos contrarios a las agujas del reloj, positivos. Entonces, ¿qué voy a decir? Dos veces B por la tensión en B, ese es un momento, más 3 veces B por TC, ese es otro momento. Eso va a ser igual a 4 veces B por P, de donde 2 veces la tensión en B más 3 veces la tensión en C es igual a 4 veces la carga, ¿no? Estamos eliminando B.
Bien, ¿ahora qué? Decimos el desplazamiento en D sobre 4 veces B es igual a el desplazamiento en C sobre 3 veces B, de donde el desplazamiento en D va a ser 4/3 del desplazamiento en C. ¿Qué más? El desplazamiento en C sobre 3 veces B es igual al desplazamiento en B sobre 2 veces B, de donde el desplazamiento en C es 3/2 del desplazamiento en B. Bien, nosotros sabemos de la ley de Hooke, sencilla, que, bueno, primero, la tensión normal promedio en estos elementos verticales será igual, en general, ¿no?, a la carga sobre el área. Y de la ley de Hooke sabemos que la tensión normal es igual al módulo elástico por la deformación. Y la deformación es igual, en general, estoy escribiendo, ¿no?, es igual al desplazamiento sobre la longitud. Igualando estas tensiones promedio y reemplazando epsilon, vamos a tener que el desplazamiento en general es igual a la carga sobre por L sobre E por A. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. El desplazamiento en B va a ser igual a la tensión en B por L sobre E A. El desplazamiento en C va a ser igual a la tensión en C por la longitud, que es 3/4 de L sobre E A. Entonces, por las ecuaciones de desplazamiento en D y en C, en B también, tenemos que el desplazamiento en C es 3/2 del desplazamiento en B. Entonces, ¿qué es el desplazamiento en C? Es la tensión en C por su longitud, 3/4 de L sobre EA, y eso es igual a 3/2 del desplazamiento en B. Eso es T, la tensión en B, por L, su longitud normal, dividido entre EA. Pues 3/2, ¿no? 3/2 de delta B. Entonces, EA con EA se van. 3 con 3 se va, ¿verdad? L con L se va. Y resulta que la tensión en C es igual a 2 veces la tensión en B. ¿Sí? Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, TC es igual a 2TB, reemplazando en 2TB más 3TC igual a 4P, vamos a tener TB igual a P medios y por lo tanto TC igual a P. Me están pidiendo las deformaciones en los elementos verticales. Ya tengo TB, reemplazo aquí en delta B,
y epsilon B va a ser igual a delta B sobre su longitud, que es L, ¿verdad? Y me piden en C también. Reemplazo aquí en delta C, TC, y luego encuentro epsilon C igual a delta C sobre su longitud, que es 3/4 de L. Problema resuelto. Ustedes lo van a terminar. ¿Preguntas, por favor?